Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por este momento en donde podemos expresarte como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra confianza en ti. Gracias por tu palabra, porque puedes en esta tarde también, mi Dios, recordarnos estas cosas, las cuales nos llevarán, Señor, a estar ocupados en tu obra y a ser fructíferos en nuestra vida. Y pedimos, Señor, limpies todo nuestro ser de cualquier pecado, de cualquier estorbo, de cualquier distracción, para que podamos, Padre Santo, honrarte como tú lo mereces, amarte, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Bendícenos y que tu palabra, al ser expuesta, nos confronte, Señor, con tu verdad, nos aliente, nos instruye en toda sabiduría y nos transforme para poder seguir reflejando, Señor, el carácter de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo rogamos con acciones de gracias. Amén, Señor. Bueno, dejemos ahí abierta nuestra Biblia, hermanos, porque hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a compartir este sermón en dos partes. La primera parte, hermanos, sobre la importancia que tiene entender que el Señor nos llamó a ser discípulos, a entender el significado de lo que es ser un seguidor de Jesús realmente. Y el núcleo que está en el verso 8 que acabamos de leer, donde dice el apóstol Pedro: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el reto. Por algo Pedro escribió esta carta, porque ya había creyentes que se estaban durmiendo, y no precisamente o solamente en los cultos, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Porque ya desde ese tiempo había un buen grupo de hermanos que se estaban durmiendo en la fe, se estaban durmiendo en cuanto a esa consagración y dedicación a Cristo, se estaban durmiendo como discípulos y estaban siendo por lo tanto ociosos y sin fruto. Así es que Pedro tiene que escribir esta carta para despertarles y decirles: hermanos, el Señor me ha dicho que ya dentro de poco me va a llevar a su presencia, pero yo quiero dejarles estas cosas, y vuelvo a recordarles estas cosas. Dice que aunque ya las saben, pues vuelvo a recordarlas para que estas cosas, repite esta frase en estos 15 versículos, no menos de 4 o 5 veces, estas cosas. Y cuando no atendemos estas cosas, nuestra vida se vuelve ociosa y sin fruto. Así de sencillo. Entonces, ¿qué debo hacer para que mi vida no esté en ociosidad en cuanto al conocimiento de Cristo, sino que lleve fruto? Bueno, pues debo de hacer que estas cosas estén en mi vida, porque si estas cosas las vivo, voy a llevar fruto y voy a estar ocupado sirviendo a mi Señor. Ok, el título de este mensaje, mis hermanos, es Nuestra fe preciosa y el discipulado. Nuestra fe preciosa y el discipulado. Vamos a ver qué relación tiene esta fe con el discipulado. Bueno, pues que la fe es un don que Dios nos da, y esta fe debe de llevar fruto. Pero Pedro dice que esta fe es preciosa, versículo 1. Simón Pedro, siervo de apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué habéis alcanzado? ¿Una qué? ¿Una qué? A ver, verso 1, vaya el verso 1. ¿Y cómo la califica a Pedro? ¿Como una fe qué? Preciosa. Preciosa. ¿Ya o no? ¿Ya lo encontró? Todavía no. Dice: hermanos, ustedes también tienen una fe igualmente que la nuestra, una fe preciosa. Ahora, ¿por qué Pedro la califica así como fe preciosa? Piense usted en algo precioso en su vida. Cuando a usted algo, una situación, un objeto, una experiencia, alguien, usted puede decir: eso es algo precioso, muy precioso para mí, ¿verdad? Que cuando algo es precioso para nosotros es porque lo consideramos como valioso, ¿o no? De gran valor. Bueno, hay muchos creyentes cuya fe no la consideran preciosa. No le dan el valor y la importancia que es este regalo de Dios, porque la fe es un regalo de Dios.
Y cuando no valoramos la fe, y no es algo precioso, sino, sí, mi fe, sí, soy cristiano. Yo ahorita el mundo, lo material, lo terrenal, lo sensual, sí también tengo, y también soy cristiano a propósito. Nuestra fe entonces no es una fe preciosa, amados hermanos. Pero Pedro entonces hace resaltar, tenemos una fe preciosa. Y si usted lee luego con más calmita la primera carta de Pedro en su casa, usted va a encontrar que Pedro usa mucho esta expresión preciosa. Jesucristo, nuestro precioso Salvador. La piedra angular le llama piedra preciosa. Le llama a la sangre de Cristo la sangre preciosa por la que fuimos comprados. Y ahora él menciona aquí nuestra fe preciosa. Entonces el creyente tiene que valorar que lo que Dios nos da es algo precioso y es algo de gran valor. Que no por el hecho de que no lo veamos, hermanos, no es real. Es más, lo invisible es más real que lo visible. Porque lo visible se acabará, pero lo que no se ve permanece para siempre. ¿Sabe usted eso? Bueno, entonces qué interesante. Vamos a ver, mis hermanos, entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que mi fe tiene ciertas características, pero esa fe no puedo desconectarla de mi discipulado, de ser un discípulo de Jesús. Cuando yo no soy discípulo de Jesús, entonces, por eso no valoro la fe. Si yo quiero tener una fe, vamos a ver hoy 7 características brevemente. ¿Cómo es esta fe preciosa? ¿Por qué es una fe preciosa? Y su relación que tiene con el ser discípulo. Vamos a entonces a ver que la fe que es de Dios, porque hay 2 tipos de fe. La fe viva que proviene de Dios y una fe muerta que proviene de Satanás. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero están perdidos. Esa es una fe muerta. ¿Entiende? Pero la fe viva es aquella fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y nosotros respondemos creyéndole y entregando todo nuestro ser y esa fe comienza a operar. Ok, número 1, la primera característica de esta fe preciosa es que la fe es el principio de la vida cristiana. La fe es el principio de la vida del discipulado. Todo comienza con la fe. Y es una fe, ¿por qué? Porque es preciosa, porque es una fe puesta en Jesucristo. Dice Hebreos 12:1, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe es preciosa porque es una fe en Cristo. En Cristo. No es una fe en usted, es una fe en Cristo. No es una fe en lo que usted puede hacer, es la fe puesta en el fundamento que es Cristo Jesús. Es una fe preciosa porque es una fe genuina, auténtica. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo usa esta fe para producir en nosotros el nuevo nacimiento. Volvemos a nacer por fe, por el poder del Espíritu Santo. La fe es el medio para que nazcamos de nuevo. Es una fe de gran valor porque proviene de Dios. Usted no genera esa fe. La fe no es algo mágico. La fe es un don que Dios nos da y es una confianza que nos permite que aunque no vemos a Dios, creemos en Él y que Él existe. Y creemos que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan en fe. Es una fe preciosa porque esta fe produce obediencia. Si yo tengo una fe auténtica, esta fe va a producir un cambio en todo mi ser. Y es una fe preciosa porque es una fe que crece y produce fruto. Dice en el versículo 5, hermanos, añadid a vuestra fe, ¿verdad? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. De esto hablaré primero Dios el próximo domingo en esta segunda parte. Pero a esta fe entonces hay que irle añadiendo estas virtudes que están descritas en este mismo capítulo. Pero entonces el punto es, la fe es el principio de la vida de discipulado. La fe es el principio de la vida cristiana. 2, esta fe que proviene de Dios incluye el poder de Dios. Incluye el poder de Dios. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que la segunda característica de la fe es que esta fe incluye el poder de Dios. Hermanos, no es fe en la fe, es fe en el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Esta fe incluye el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace entender lo que necesitas es comprender y creer en la suficiencia de Dios.
que Dios es completamente poderoso y completamente suficiente para guiar tu vida, para que su voluntad se cumpla en ti. Es su poder, el poder de Dios a través de tu fe. Ahora, ¿cómo es este poder de Dios? Aparte ahí en Pedro, y busque solamente Efesios 3:20, por favor. ¿Qué es lo que necesitamos, mis hermanos, para una vida de victoria? Pues ni más ni menos que el poder de Dios, nada más, hermanos. No necesitamos el ingenio humano para una vida feliz, para una vida eficaz, para una vida santa, para una vida verdaderamente triunfante desde la perspectiva de Dios. Lo que necesitamos es el poder de Dios, nada más. Efesios 3:20 dice aquí el apóstol Pablo, que a aquel que es poderoso, refiriéndose a Cristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿qué dice? Según el poder que actúa en nosotros. Así es que el poder de Dios está al alcance de cada cristiano por medio de la fe. Y es este poder que actúa más de lo que te imaginas. Mis hermanos, la semana pasada les compartí, a veces esperamos demasiado poco de Dios. Y hubo por ahí una época en donde el Señor dice que no pudo hacer muchos milagros. No recuerdo ahorita en qué parte de Israel, pero dice la Escritura, el Señor no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. No porque no tuviera poder, sino por su incredulidad. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues siendo creyentes y creyendo que el poder de Dios actúa en cada cristiano. Regresando a Pedro, él nos habla de que este poder de Dios viene mediante el conocimiento. Estamos segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, es decir, ¿cómo se activa este poder de Dios? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, el poder de Dios viene a ser efectivo en nuestras vidas en la medida en que lo conocemos mejor a Él. Hay dos características aquí de Dios, el conocimiento de su gloria y el conocimiento de su excelencia. ¿Qué debo de conocer? Que Cristo es glorioso. ¿Cómo cambia la vida del creyente? Y ahí viene lo siguiente, no enfocándose en no pecar. ¿Cómo cambia la vida de un creyente? No enfocándose en no pecar. Y eso es lo que muchas veces hacemos. La vida del creyente cambia enfocándonos en la gloria de Cristo. Ese es el punto. Porque cuando usted se concentra en conocer qué es la gloria de Cristo, su grandeza, su plenitud, su magnificencia, su carácter, sus atributos, sus palabras, en los evangelios está la gloria de Cristo. Entonces, en la medida en que usted conoce mejor quién es Cristo, cómo es Cristo, etcétera, en esa medida en la cual yo pongo mis ojos en Él, voy siendo transformado, mi mente se renueva, mis palabras comienzan a cambiar, mi actitud comienza a ser transformada, porque miro la gloria de Cristo. Tenemos que compartirle a la gente inconversa la gloria de Cristo, que Cristo es Dios. Pero también tenemos que compartirle a la gente la excelencia de Cristo, es decir, su humanidad. Aquí están los dos aspectos de la naturaleza de Cristo, porque Él es Dios y Él es hombre. Un gran misterio, ¿sí? Entonces tenemos que explicar la divinidad de Jesús y también su perfecta humanidad, como siendo hombre nunca pecó, siempre obedeció al Padre. Entonces cuando usted también se fija en las virtudes de la humanidad de Cristo, porque Él se cansaba, tenía sueño, tenía hambre, etcétera, pero nunca pecó. Pero a pesar de estar en un cuerpo como el nuestro, Él siempre fue obediente a la voluntad del Padre. Él cumplió la justicia divina por nosotros. Cuando explicamos también esto a la gente, entonces la gente dice, bueno, pues este Cristo es grandioso, es maravilloso, siendo Dios y siendo hombre. Siendo Dios, se despojó de sus privilegios celestiales. Cristo, el creador del universo, hizo a un lado sus prerrogativas divinas, vino al mundo, se hizo humano como uno de nosotros y sufrió. Fue escupido, fue maltratado, fue lastimado, fue ofendido, se le faltó al respeto, fue difamado,
fue golpeado, fue crucificado y nunca tuvo un pensamiento de venganza. Eso es increíble. ¿Quién sino solamente el Cristo humano pudo haberse identificado al 100% con las luchas del ser humano? Él fue traicionado. ¿No le han traicionado a usted alguna vez en su corta vida? No me diga que no le han traicionado, que alguna vez alguien habló mal de usted, que alguna vez alguien no le cumplió, que alguna vez, etcétera. Bueno, pues ese sentimiento, ¿verdad? Pues Cristo lo tuvo en uno de sus mejores amigos, que fue Judas. Y Judas por atrás, ¿verdad? Va a la puñalada. Y cuando llega Judas y se acerca, ¿qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó? A ver, ¿qué le contestó? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo lo recibió? Amigo, amigo, ¿qué pasa? Vaya, eso es increíble. ¿Qué ha de haber sentido Judas? Estoy traicionando a mi maestro, lo vendí por 30 piezas de plata. Y lejos de reclamarme, me dice, amigo, ¿qué pasa? Esta es la humanidad perfecta de Jesús, mis hermanos. Amén. Tenemos que compartirle a la gente la gloria de Cristo. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Tercera característica de esta fe preciosa. Esta fe incluye una provisión divina abundante. Esta fe incluye la provisión divina abundante. Provisión divina. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, la fe del creyente crece cuando comprende y cuando cree. Señor, tú dices en tu palabra que todas, no algunas, todas las cosas que pertenecen al ámbito, ¿a cuál ámbito? Al ámbito de la vida cotidiana, su trabajo, su escuela, su casa con sus vecinos, su ocupación, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? La vida en Cristo, la vida cristiana, la vida de adoración a Dios. Entonces, porque la gente sin Cristo solamente tiene un ámbito, que es la vida aquí en la tierra, la vida terrenal. No están en el ámbito de la vida espiritual en Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, entonces tenemos que lidiar con estos dos ámbitos. El ámbito terrenal, la vida, las cosas de esta vida, y ahora tenemos las cosas espirituales en esta vida. Entonces dice Pedro, mis hermanos, mientras están en esta vida, en lo que llegan al cielo, porque son peregrinos, esto es algo que también nos dice Pedro, somos peregrinos, no eches raíces en la tierra, esto un día se va a acabar. Estás aquí de pasadito unos cuantos añitos, en comparación con la eternidad que vas a pasar en la presencia de Dios. Bueno, como peregrino, entonces, mientras vas a la presencia de Dios, tienes que enfrentar una vida cotidiana. La salud, los problemas, los conflictos, desafíos, metas, retos, gente conflictiva, etcétera, etcétera. Bueno, todas las cosas en esta vida Dios te suple para que enfrentes victoriosamente los retos de la vida terrenal. ¿Cómo? Dándote los recursos abundantes de una vida espiritual en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya habla en tiempo pasado. No dice se te van a dar, ya son dadas. Este es un cambio de enfoque tremendo, mis hermanos. Porque hay hermanos que siempre están pensando, y me dará Dios y me proveerá. Error. Dios ya me ha dado todas las cosas. ¿Ya captó la diferencia? ¿Ya captó el asunto o no? Mientras alguien está hablando en futuro, la fe te dice, ya te fue dado. Solamente tienes que reconocer, y ahorita vamos a ir a este punto, lo que ya Dios te ha dado. Reconoce lo que ya Dios te ha dado esto. Y ahorita digo, ¿cómo? Bueno, ya nos han sido dadas todos los recursos espirituales. Dice el apóstol Pablo, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que juntamente con Él nos dio todas las cosas, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas en Cristo? Romanos 8:32. Ya te ha sido dado todo en Cristo. La importancia de conocer a este Cristo glorioso y de confiar en Él.
La fe incluye la provisión divina abundante. Todas las cosas, lo que vas a necesitar en esta vida, recursos materiales, salud, dinero, trabajo, tu familia, ese proyecto de vida puesto de parte de Dios, todas las cosas te han sido dadas. Ahora, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ya se dio cuenta otra vez ese calificativo? Preciosas promesas. Pero muchos hermanos o no conocen las promesas o no las creen y no les dan ese valor. Por eso, preciosas las promesas, pues claro que sí. Les voy a decir algo. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El camino al cielo está empedrado con las promesas de Dios. Todos los días el creyente debe de aprender a moverse en base a las promesas de Dios. No hay otra, hermanos. Si no, usted va a comenzar a luchar en su propio esfuerzo, en sus propias ideas, en su voluntad en la carne. Y hay una gran diferencia en pretender vivir la vida de piedad, confiando y descansando en las promesas de Dios, y otra haciendo votos. Yo, mi inteligencia, mis palancas, mi esfuerzo, mi esto, mi aquello. No. El modo de Dios es, para que tengas una vida santa y victoriosa en este mundo, te voy a dar mis preciosas y grandísimas promesas. O sea que no es cualquier cosa. Y aquí le voy a dar lectura y voy a dar algunos. No vamos a leer todo esto porque si no se nos va el tiempo. Por ejemplo, aquí le van algunas de estas preciosas promesas. Ok. Vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida y nos da vida. Vida. Despierta ese espíritu que estaba muerto. Lo despierta y nuestro espíritu toma conciencia de quién es Dios y comienza a creer en Dios. Vida espiritual. Estábamos muertos en pecados y en delitos, en tinieblas, y ahora somos trasladados al reino de la luz. Romanos 8, del 9 al 13, si quieren anotarlo. Otra promesa, sabiduría. Proverbios 2, del 6 al 8. Gracia abundante. Juan 10, 10. Oraciones contestadas. Juan 14, 13. Provisión material. Mateo 7, 7 y 8. Fortaleza espiritual. Isaías 40, 31. Ayuda. Isaías 41, 10. Victoria sobre la tentación. 1 Corintios 10, 13. Fe que vence al mundo. 1 Juan 5, 5. Resurrección. Juan 11, 25. El Espíritu Santo habitando en nosotros. Efesios 1, 13. Gozo diario. Salmo 132, 16. Guía de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan 16, 13. El cielo que nos espera. Juan 14, del 1 al 3. Instrucción para la vida cotidiana. Salmo 32, 8. Perdón de pecados. 1 Juan 1, 9. Poder sobre el temor. Salmo 23, 4. Libertad sobre cualquier adicción. Juan 8, 36. Y así podemos seguirnos. Cientos y cientos y cientos de promesas. Aquí están. Amén. Ahora ya entiende la preciosa palabra de Dios. ¿Por qué es preciosa? Usted todos los días se enfrenta a diferentes situaciones. El asunto es cómo reacciona. ¿Reacciona en el temor? ¿O reacciona en el enojo de la carne? ¿O reacciona confiando reposadamente en las promesas de Dios? Hay una gran diferencia. Y todos tenemos luchas, y todos tenemos tentaciones, y todos tenemos problemas. Y Dios dice, tranquilízate, aquí están mis promesas, y verás grandes cosas. La fe es una elección. Es una elección. Decido creerle a Dios. O decido llevar yo mi propia carga y sentirme como aquel personaje de la mitología griega, como Atlas, ¿verdad? Que va cargando el mundo a cuestas. Hermano, ¿cómo estás? Pues aquí, hermano, cargando al mundo. Lo cargas porque quieres, porque Jesús ya dijo, y aquí vienen sus preciosas y grandísimas promesas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dame tu carga. Ahora dice Jesús, no te voy a dejar la vida vacía, y lleva mi yugo sobre ti, y mi carga que es ligera, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
La fe incluye entonces sus preciosas y grandísimas promesas. Quizá usted está luchando con algo mucho tiempo. Yo le quiero preguntar, ¿y ya tomó una promesa de Dios para esa situación personal? ¿O sigue usted ideando, inventando y a ver qué, por aquí, por allá, qué se me ocurre? Vaya a las promesas de Dios. Y que el Espíritu Santo la aplique y le dé esa confianza y aférrese a esa palabra que el Señor le dé para su vida. Ok, número 5. Esta fe nos hace participar de su naturaleza divina. Esta fe nos hace participar de la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes, no espectadores, participantes de la naturaleza divina. Esto es grandioso. Y aquí está la gran diferencia entre la fe cristiana, la vida en Cristo y la religión. La religión nunca te podrá impartir la naturaleza de Dios. Aunque ellos hablan de algo que es una mentira y que le hacen creer a la gente y le dicen, por ejemplo, este movimiento de la nueva era, que no es ni tan nuevo porque esto ya tiene siglos, pero ahora se le llama la nueva era, en donde le dicen a la gente, tú eres Dios, tú eres uno con el universo, tú eres el universo. En ti que eres Dios están todas las capacidades para solventar tus problemas. Error. Error. El ser humano no es Dios. Al cristiano se le invita a participar de la naturaleza de Dios. Pero no somos Dios. Somos seres humanos, pero ahora Dios nos da una nueva naturaleza, nos imparte su naturaleza. Primera de Pedro 1, 22 y 23. ¿Qué significa esto? Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado pues vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Verso 23 aquí viene, siendo renacidos, o sea, has vuelto a nacer, no de simiente corruptible. ¿Cuál es esa simiente corruptible? La simiente de Adán que heredamos. Todo bebé viene con una naturaleza pecaminosa, punto. No hay criatura humana, excepto Cristo Jesús, que haya nacido con esa tendencia al pecado. Todos venimos con esta simiente corruptible. Por eso somos egoístas, mis hermanos, porque es propio del ser humano. Hasta que viene Cristo, dice aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esta simiente incorruptible? La nueva naturaleza de Cristo en nosotros, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, cuando alguien cree la palabra de Cristo, cree que Cristo murió por sus pecados, derramó su sangre en la cruz para lavar sus pecados y quitar su culpa, cree que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día venciendo al diablo, a la muerte, al pecado y a todo, ¿verdad? Y Él como conquistador y victorioso, ahora viene a nuestra vida. Cristo nos comparte esa naturaleza santa. Ahora entonces el creyente tiene dos naturalezas. La antigua naturaleza corruptible que ha muerto, que está crucificada, no ha sido quitada todavía, ha perdido su dominio sobre nosotros, y la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Y a partir de aquí entonces el creyente comienza a tener algo muy interesante, una batalla interior. Porque antes de tener a Cristo, hermanos, éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos mandaba y éramos muy sensuales e íbamos tras la maldad. Era nuestra naturaleza. Viene Cristo, nos da una nueva naturaleza y ahora hay algo. Ya aborrecemos esa naturaleza antigua, seguimos luchando porque el pecado es atractivo todavía, pero ahora la naturaleza santa de Cristo, que es más fuerte y poderosa, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces esa nueva naturaleza nos lleva a las cosas santas de Dios, nos lleva a buscar la voluntad de Dios y a hacerla. Hay una nueva dinámica de santidad, porque ahora anhelamos parecernos a Cristo Jesús. Primera de Juan 3:9 dice aquí, hablando sobre esta naturaleza, y dice, todo aquel que es nacido de Dios, que ha nacido nuevo, de nuevo, ¿qué dice? No practica. Ya el pecado no es una práctica. ¿Llegamos a caer? Sí, hermanos, ocasionalmente llegamos a fallar. Ningún creyente, por más consagrado que sea, puede decir tengo una vida perfecta. No, hermanos, honestamente, francamente, llegamos en ocasiones a caer. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no es una práctica. Ya no nos gozamos en el pecado, ya nos sentimos mal porque el Espíritu Santo nos redarguye.
y nos dice, esto ya no es tu naturaleza. Y nos lleva a pedirle perdón al Señor. Señor, aquí estoy, te fallé, límpiame. Y Dios nos perdona, nos restaura y adelante, hermanos. Así es la vida cristiana. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Y aquí está, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, o sea, la naturaleza de Dios permanece, o sea, ya permanece. Nos selló con el Espíritu Santo y nos da un nuevo corazón. Y no puede pecar, podríamos decirlo así, y no quiere pecar porque es nacido de Dios. Aquí está la gran diferencia, mis hermanos, entre un religioso, usted puede ser un bautista religioso, sin haberse convertido. Sí, así es. Pero si es nacido de Dios, usted comenzará a tener una vida transformada. Ahora, algo interesante, la naturaleza determina el apetito espiritual. Le voy a poner dos ejemplos. Ok, la naturaleza de Cristo va a poner un apetito nuevo en nosotros. Ejemplo, Primera de Pedro 2, versículo 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Ya lo encontró? Vamos con la naturaleza nueva. Ok, la fe en Cristo me permite, y sus promesas me permiten ser participantes de su naturaleza divina. Ok, ahora dice verso 2. Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La naturaleza de Cristo determina el apetito. Toda persona que ha nacido verdaderamente de lo alto va a anhelar alimentarse con la Biblia. Un bebé, dígame, ¿cuándo usted alguna vez le ha dicho a su bebé recién nacido de 2, 3, 4, 5, 6 meses, come, come, come? No, al contrario, ¿verdad? Oye, ya párale. Y si no le da de comer, llore y llore y llora hasta que usted le da la leche. ¿Estamos de acuerdo? Porque así es la naturaleza del bebé. Es su único alimento, la leche materna. El creyente, cuando tiene esa naturaleza divina, va a anhelar la palabra de Dios. Y si usted no anhela la palabra de Dios, yo le voy a decir algo está mal en usted. Algo está mal. O usted no ha nacido de nuevo, o usted anda de plano en la carne. Ahora, vamos con la naturaleza, la antigua naturaleza. Vamos ahora a 2 de Pedro 2:22. La naturaleza determina su apetito. Ahora, y quien tiene la antigua naturaleza, o sea, aquí está muy claro, hermanos, 2 de Pedro 2:22. Dice aquí Pedro acerca de algunos que se decían, más bien apóstatas, eran apóstatas. Se decían creyentes, pero abandonaron la fe, o sea, apostataron, significa negar o abandonar la fe. Entonces, no es nuevo que en todas las iglesias haya un grupo de apóstatas, siempre los va a haber. Gente que estuvo un tiempo aquí y allá y a final de cuentas se regresa, niega la fe, son apóstatas. Ahora voy a lo de la naturaleza. La naturaleza determina el apetito. Vea la naturaleza carnal, dice aquí Pedro. Pero a ellos les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué fuerte palabra. La naturaleza antigua, como un perro. El perro puede comerse su vómito tranquilamente. Esa es su naturaleza. El cerdo, usted lo puede lavar y bañar y echarle su perfumito y ponerle su moñito, etcétera, y suéltelo tantito y vea un chiquero. ¿Y a dónde va el cerdo? Al pastito, no, al chiquero. Es su naturaleza. La naturaleza determina el apetito. Mis hermanos, ¿cuántos creyentes están comiendo basura todavía del mundo? Series, películas, lecturas, etcétera, etcétera. Música, canciones, letra, que están metiéndose como basura en tu mente y en tu corazón. Es basura, no te edifica, no te acerca a Dios. Te puede poner en un momento dado muy chévere, muy alegre, muy contento, y aquí y allá, y el ritmo, sí, pero es basura lo que estás, la letra que te están metiendo por ahí y no te das cuenta. Y la estás tarareando y le estás piense, y repite otra vez ciertas frases. Cuidado, jóvenes,
Sobre todo ustedes que escuchan mucho ese tipo de música y andan aquí con sus audífonos, ¿qué estás escuchando? ¿Te estás alimentando con la leche espiritual o estás comiendo basura como los cerditos? ¿O estás regresando al vómito como los perros? ¿Cuál es tu naturaleza? Tú debes de saber. Así es que la naturaleza determina nuestra conducta. 1 Pedro 3:16. La naturaleza determina nuestra conducta. Dice aquí el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Quien tiene esta fe preciosa, quien está caminando en el discipulado, se evidenciará en su vida una buena conducta en Cristo, un buen comportamiento. En tu trabajo, aunque tengas presión con tus amigos, con tus amigas y estén haciendo aquí y allá, tú tienes una conducta santa porque estás representando a Cristo, porque tienes una nueva naturaleza. Ok, y en penúltimo lugar, esta fe nos permite escapar de la esclavitud del pecado y de la corrupción que hay en el mundo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Observe, aquí hay dos partes. Recibo la naturaleza divina y esta naturaleza divina produce lo siguiente: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo, como creación de Dios, no tiene ningún problema, pero cuando la Biblia habla del mundo como creación de Dios, ¿verdad? Pero también habla del mundo como un sistema perverso. Pedro aquí se está refiriendo al mundo como un sistema de valores pervertidos y corrompidos. No estamos diciendo que no vivas en el mundo. Dijo Jesús: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en el mundo y vamos a enfrentar el mal y el pecado y las tentaciones y las presiones del diablo y las presiones de la carne y los placeres de la vida para apartarnos de Dios. Hermanos, tenemos que entender, el mundo se ha corrompido y se sigue pudriendo, y más y más y más. Ya ahora es un descaro el pecado y el mundo lo ve como normal y hasta como bueno, pues. Y usted como creyente tenemos que entender, habiendo huido de la corrupción, de la descomposición que hay en el mundo. Somos un pueblo santo, somos un pueblo diferente. ¿Hay un precio que pagar? Sí, Señor, claro que sí. Pero prefiero a Cristo y no al mundo. Y el mundo, con toda su show y su espectáculo y sus cosas atractivas, que muchas veces ofenden a Dios. Ofenden a Dios. Y el mundo se ríe de todo eso. El creyente debe de pintar su raya y decir: hasta aquí, Señor, hasta aquí sí y hasta aquí no. Usted es una persona santa si es de Cristo. Y usted debe decir: ¿ya de veras huí de la corrupción del mundo o no? ¿O todavía quiero estar con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios? Pues el Señor dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Él. O sea, el Señor es claro y el Señor es directo y el Señor es tajante. Y Cristo dijo: el que no recoge contra mí, desparrama. El creyente debe de tener una identidad bien definida, una vida santa de obediencia a Dios. Esa es la fe viva que nos lleva a huir de la corrupción, para que no regresemos, mis hermanos, a los antiguos pecados. Observe el versículo 9, 2 Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué quieres regresar a tus antiguos pecados? Ese es el punto. Porque no tienes estas cosas, las que estamos hablando en cuanto a la fe. ¿Amén o no? ¿Cuántos todavía están luchando con antiguos pecados y quieren así como que le echan una miradita, a ver, como la esposa de Lot acá, a ver, al mundo? Peligroso. Decida si de veras usted ya está en la fe, si usted a veras ha nacido de nuevo. No se me engañe. Dios dijo: no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y por ser tibio te tendré que vomitar de mi boca. O fervientes o bien helados, mis hermanos. Prefiero mejor bien ferviente en Cristo. Bien ferviente. Finalmente, hermanos, concluyo. Esta fe preciosa resulta en crecimiento y en fruto espiritual.
esta fe resulta en crecimiento y fruto espiritual. Y solamente lo menciono porque de esto abundaré, primero Dios, el próximo domingo. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, conocer a Cristo no te va a permitir estar con los brazos cruzados. Algo tienes que hacer para servir al Señor. Cuando tú conoces, comienzas a comprender su grandeza, su gloria, su perdón, o sea, cuán bueno es el Señor. Si habéis probado la bondad de Dios, no puedes estar sin hacer algo para tu Señor. No porque te ganas la salvación, ya te la dio, sino por gratitud. Señor, eres tan grande, tan misericordioso. Me espero una eternidad preciosa contigo, Señor. Señor, ¿qué puedo hacer aquí entonces por tu obra? Y Dios nos dice, como lo dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? ¿Y qué le respondió Pedro? Señor, te amo. Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿seguro, Pedro, me amas? Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció. El Señor lo tuvo que confrontar 3 veces porque 3 veces lo negó. Ahora, no era un desquite ni nada, era la restauración de Pedro. Cristo lo estaba restaurando. ¿Y cómo lo restaura? Con una pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y luego finalmente le responde Pedro, ¿qué le digo? Señor, tú sabes todas las cosas. Te amo, Señor. ¿Qué le responde usted a Cristo? ¿Lo ama? ¿Lo ama? Amén. ¿Qué le responde el Señor? Apacienta mis ovejas, o sea, da testimonio de Cristo y disipula. Comparte el Evangelio y disipula. Eso es todo, mis hermanos. Aquí está esta fe preciosa. ¿Es preciosa para usted? Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado esta fe preciosa, esta fe fructífera, esta fe que proviene de ti, que es un regalo que tú nos has impartido. No porque teníamos ningún mérito, Señor, sino solamente por tu misericordia. Y ahora nos permites conocer, Señor Jesús, cada vez más de tu bondad, de tu perfección, de tu gracia abundante, de tu santidad, de tu perdón y de tu poder para transformarnos día a día, de tu gozo y de tu paz perfecto. Señor, gracias por todo ello. Permítenos, en verdad, seguirte como discípulos fieles, para que llevemos fruto para tu gloria. Y gracias por esta fe preciosa. Ayúdanos, Señor, a seguirte cada día. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.